Muy bien, ¿cuántos están listos para la palabra del Señor? Amén. ¿Se recuerdan? Leamos esto que dice aquí todos. Somos la generación de vino nuevo. Eso es la visión que Dios quiere que nosotros tengamos de un cristiano. Amén. Van a pasar los niños para su clase. Gloria a Dios por estos niños. Estos niños son el futuro de esta iglesia, ¿verdad? Y cómo queremos que ellos sean instruidos gracias por los maestros. Muy bien. El vino nuevo, tú sabes de lo que estoy hablando. Ya esta es la cuarta o quinta entrega de este tema. Pero hoy voy a estar hablando específicamente de la obra de liberación del Espíritu Santo. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuidadito, hermano. Cuando usted tiene hambrita, ¿verdad? Y se va a la refrigeradora y agarra algo ahí porque está con hambre, usted la agarra y se lo come bien delicioso. Así se lo quiere comer el diablo a usted. Delicioso. No se descuide. Usted es esa vasija. Usted es esa vasija que Dios quiere llenar con vino nuevo. Pero usted necesita conocer algunas cosas. Hemos hablado que el hombre, el cristiano, necesita ser renovado de su mente. Amén. Amén. Trabajar en la mente. ¿Cómo, pastor, renuevo mi mente? Lee la Biblia. Ven los miércoles al estudio sistemático de hoy estamos estudiando el Evangelio de Juan y lo vamos desmenuzando versículo por versículo. El discipulado, ahí estudiamos diferentes temas de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y tú te puedes formar para tener ese conocimiento. Y cuando el enemigo venga a tu vida y te quiera distraer la atención de tu vida espiritual, tú lo puedas frenar, tú puedas actuar. Los domingos en la mañana en la escuela dominical estamos estudiando la sanidad interior. Hoy el tema fue del pecado y cómo vivimos en la gracia y cómo a través de la gracia de Jesucristo podemos vencer el pecado. Pero hay un factor importante, hermano, que debemos de tomar en cuenta. Hay tres factores en la vida del creyente, ¿verdad?, que tenemos que tomar en serio. Es importante. Ya enseñé en una de las domingos el aspecto de la carne y hoy la pastora, no nos pusimos de acuerdo, simplemente lo que vamos desarrollando del tema. Habló del pecado y de la carne y el domingo pasado hablé yo que tenemos que crucificar la carne. Pero también está el mundo, hermano. ¿Cómo nos distrae el mundo con tanta tecnología y con tantas cosas nuevas? Y hasta yo, que he sido influenciado, ahí tengo un teléfono que a veces tengo que andarlo en la mano y si voy a salir tengo que prepararme y saber que voy a llevar mi teléfono porque si no me siento como incompleto, porque hasta ese nivel hemos llegado. Ahora dependemos tanto de la tecnología y allí Satanás mete mucha distracción y todos estamos siendo distraídos. Y es más fácil tirarnos 2 horas en Facebook o en las otras plataformas que tomar 15 minutos para leer la palabra. Y allí Satanás nos está robando y nos está desanimando, porque bien fácil trabaja Satanás. Él siembra cizaña a través de otras personas. Tengamos cuidado con lo que oímos. Sí, hermano. Hay muchos cristianos que te distraen también. Hermanitos que no son de aquí, que no eran de aquí, pero que los usó el enemigo para distraerte y para sembrar cizaña en tu corazón. Tengamos cuidado. Parece mentira, pero así trabaja el enemigo. Y entonces viene el desánimo y ya se te olvida la historia de tu vida, cómo eras en el pasado cuando llegaste a Cristo, te congregabas, hacías esto, hacías lo otro, te esforzabas, pero llegó el desánimo. El Satanás sembró una semilla
de ese tipo. Y nosotros tenemos que tener cuidado con estos tres aspectos. Amén. A la carne tenemos que crucificarla. Al mundo tenemos que, gloria a Dios por el mundo, que estamos, pero no somos de este mundo. Nosotros debemos de entender que hay que alcanzar al mundo, pero yo debo de saber tener la disciplina para no ser influenciado tanto por el mundo y peor aún por los deseos de la carne, porque van juntitos estas tres cosas. Primera de Juan, capítulo 2, versos 16, 15 y 16. Gracias, hermano. Entonces, voy a hablarte hoy de cómo tenemos a nuestro Espíritu Santo que nos va a ayudar para pelear la batalla de la fe. Amén. Porque te voy a decir una cosa, hermano. Ya Cristo nos redimió, ya Cristo nos salvó, ya somos nuevas criaturas. Pero cuidemos la salvación con temor y temblor. Amén. Aprendamos a poner cercos, porque el enemigo viene trayendo distracción, viene trayendo tantas cosas que nos van a hacer daño. Yo quiero cuidar de que tú estés bien. Yo quiero estar seguro que tu vida espiritual va por la recta correcta, por la senda correcta. Pero el esfuerzo es tuyo. Y así como estos 10 guerreros y guerreras han ido saliendo adelante y por un año han estado estudiando la palabra, han sido persistentes, han tenido sus atrasos, han tenido sus dificultades, como todos los vamos a tener, pero están aprendiendo y están creciendo espiritualmente, porque la idea es que de aquí salgamos un ejército para poder combatir de la mejor manera a Satanás. Que Satanás se viste como ángel de luz. Y Satanás usa a las familias, nuestros seres queridos, la gente más cercana, para poder confundirnos, para poder engañarnos, como la serpiente engañó a Eva. Le torció la palabra, le dijo cosas bonitas. Hay hermanitos que entran aquí, pastor, lo amo, y a los hermanos los amo, hermanitos, pero así trabaja Satanás, engañando. Tengamos cuidado. Aprendamos a amarnos unos a los otros y a entender que vivimos una guerra espiritual. Entonces, es importante. Yo voy a pelear por ti, pero tú tienes que pelear también. Y esa es la gran batalla que estamos librando. ¿Tienes idea tú de la oposición que estamos viviendo? Fuerzas espirituales de maldad de la región aquí de Alvarado están contra nosotros. Están peleando y trayendo disensión, trayendo envidia, trayendo luchas espirituales. Y tenemos que aprender a combatirlas, hermano. ¿Eh? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos que aprender a orar. Yo me gozo con los de las 5:30 de la mañana que ahí están cada día conectándose para orar unos por otros, para orar por la iglesia, para liberar, aunque sea en oración, porque la oración tiene poder. Los días lunes y los viernes se conectan otros hermanos y están orando. Eso nos ha mantenido y el enemigo no nos ha destruido. El enemigo quiere cerrar la iglesia. El enemigo quiere hacer daño. Pero no te olvides que es más fuerte el que está con nosotros que el que esté en el mundo. Amén, hermanos. Qué importante todo esto. Es una introducción. Hay un PowerPoint que quiero que me ayudes un poquito, mi hermano. Son unas pocas lecciones que voy a... Ok. Para combatir a Satanás hay que aprender a liberarnos de él. Hay que conocer sus astucias. El que nos puede ayudar mucho es el Espíritu Santo. Amén. Y por eso la liberación es parte de la obra del Espíritu Santo. Amén. Pero necesitamos ser obedientes. Qué difícil es obedecer. Porque la tendencia del hombre por su naturaleza caída es rebelarse.
Pero tenemos que avanzar. Pásame la siguiente, por favor. Está el creyente y el mundo, está Satanás, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y cuando el hombre es espiritual, domina el espíritu, y por eso ven las flechas, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el que gobierna. Tengo que leer la Biblia, tengo que ayunar, tengo que ir a la iglesia, tengo que congregarme. ¿Me explico? Cuando somos el hombre espiritual. Y hoy leíamos que ya no hay condenación para los que están en el espíritu, que no están en la carne. Y luego la estructura del hombre carnal es al revés: carne, alma, espíritu. Ahí en el alma, tú aprendiste el otro día que están las emociones, los pensamientos, la voluntad. Tú decides si vas a estudiar o no estudiar. Tú decides hacer o no hacer las cosas. El hombre, el ambiente en que se mueve el hombre en general, pues es el mundo. Y está, ya dijimos, la carne, el mundo y Satanás, que es 3 áreas en las que debemos de aprender a luchar, ¿verdad? Y allí en el cuerpo, de acuerdo a 1 de Juan 2, 15 y 16, están los deseos de la carne. Hay que aprender a crucificar la carne. Y eso es parte de la vida. La siguiente. Y hay deseos carnales, hermano. Y es una lista interminable. Y puede ser que en alguna de esas áreas nosotros estemos siendo afectados. Y se mencionan muchos: adulterio, fornicación, inmundicia. Las redes están llenas de pornografía. El otro día hice clic en un supuesto anuncio y sale un acto sexual. Se veía, hermanos, terrible, porque las redes están así. Y nuestros niños en la noche, cuando tú estás durmiendo, los niños están despiertos viendo pornografía. Quiero que despiertes tú en la madrugada y vigiles a tus hijos, porque está pasando, hermano. Está pasando. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos. El enemigo trae mucho pleito, mucha disensión en las parejas, en el matrimonio, entre familias, entre los hijos, porque es los deseos carnales. Dice envidias, herejías, homicidios, etc. Hay tanto en el mundo, hay tanto en nuestra carne, que si yo le doy libertad a mi carne me va a hundir y mi vida espiritual se va a ir a pique. Y tenemos que cuidarla. ¿Qué dice Gálatas 5, 16 al 18? Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, dice, es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén, hermanos. Esto es así. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5, 19, 21, que fue una de las porciones bíblicas que se leyeron hoy. Manifiestas son las obras de la carne. Entonces, esto ya lo estás aprendiendo, ya lo sabes, ya sabes a qué te vas a enfrentar. Pero un enemigo a vencer que no duerme, tiene una paciencia infinita, es Satanás. Se viste como ángel de luz, pero tú ya eres nacido de nuevo. Amén, hermanos. Amén. Ya somos nacidos de nuevo. Y dice allí, ¿qué es lo que nace de nuevo cuando nacemos? En nuestro espíritu. Y dice después, ¿qué con el alma? ¿Qué con las emociones? Con la mente, la voluntad. Necesita ser renovada. ¿Cómo renovamos nuestra mente? A través de la palabra.
Acá estamos los días miércoles de 7:30 a 8:45 y estamos estudiando el Evangelio de Juan. Poderoso, hermano. Es teología, es palabra que tú, si vienes, te vas a nutrir. Y como decía, en el discipulado, que por cierto hay un grupo los días martes, tú te puedes agregar, aunque ya vamos en el quinta lección, agrégate si quieres, y ahí vamos a ver cómo le hacemos para que las otras lecciones las completes después. Pero vente, hermano, únete. No necesitas más que decir, te agregamos al grupo y los martes vas a poder estudiar. Ya después, primero Dios, más adelante vamos a abrir otro grupo para que diferentes personas de la iglesia pasen por el discipulado. Porque si tú pasas por el discipulado, te vas a fortalecer espiritualmente y tu vida cristiana será mejor. Amén. Muy bien. ¿Qué con el cuerpo? Ya lo hablamos, los deseos de la carne. ¿Cómo logramos que el hombre vuelva a tener la misma estructura que cuando fueron creados? Cuando Adán y Eva fueron creados, tenían una comunión preciosa con Dios. Habían sido creados para vivir eternamente, no había enfermedad, no había dolor. Pero el pecado trajo dolor a la humanidad. Y ahora tenemos que combatirlo. Allá a la entrada donde está mi hermana Novelli, ustedes se recuerdan de cuando el Señor saca de Egipto al pueblo, le pone un lugar para adorar. ¿Se recuerdan? Amén. ¿Se recuerdan? Que construyeron un tabernáculo. Y el tabernáculo tenía 3 partes. El atrio, que es allá donde está mi hermana Novelli, el lugar santo y el lugar santísimo, para hacer una comparación. El atrio es el cuerpo. ¿Ven? Que es allí en el atrio sacrificaban los animales que iban a servir para pedir el perdón. Nosotros en el atrio ahí tenemos que crucificar la carne. Luego el lugar santo, las emociones, tenemos que empezar a trabajar en esa área. A través de la sanidad interior nosotros podemos lograr eso. Y luego el lugar santísimo, ¿para qué? Para que nuestro espíritu cada día se fortalezca más. Amén, hermanos. Esto es importante. Gracias, mi hermano. Muy bien. Quiero hablar un poco del tema de los enemigos ocultos. Diga conmigo, enemigo oculto. ¿Se recuerdan de Jesús? Maravilloso Jesús. Él iba a las sinagogas y allí en las sinagogas generalmente expulsaba los demonios que las personas tenían. La imagen que tenemos de las personas en las sinagogas no es de gente echando espuma por la boca, ojos velados o gritando. No, eran personas comunes. ¿Sabían ellos que estaban endemoniados? No. La mayoría no lo sabía. El papá de un joven que llegó endemoniado sabía que era un demonio, que llegó ante los discípulos y ellos no pudieron echar fuera ese demonio. Y esperó a Cristo. ¿Y se recuerdan de esa porción bíblica? Que les digo, este género no sale sino con oración y ayuno. Esas personas que llegaban a las sinagogas, hoy llamémosle iglesias, eran normales como nosotros. Pero ellos tenían áreas en sus vidas en que no tenían un total control. Y hoy, en este tiempo, sucede exactamente lo mismo. Hay mucha gente que no sabe que está siendo oprimida por un demonio. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Usted me está diciendo endemoniado? No. Te estoy diciendo que estás oprimido. Te estoy diciendo que hay una presencia. Hay gente que mira presencias en lugares donde viven.
Están allí, como que te estuvieran vigilando. Un mundo extraño nos vigilan, no sé si se recuerdan de ese programa. Cosas suceden que son espirituales. Son reales los demonios, hermano. Me recuerdo cuando empezamos unas campañas aquí en la iglesia, nos visitó una señora, iba a traer el video, pero lo voy a pasar el otro domingo. Esa señora venía con la mitad del cuerpo paralizado, y su hijo, el nieto, venía con un problema del hígado. Y entraron acá y esa señora fue liberada y fue manifestado el demonio. Y otra persona que había venido de visita empezó a preguntarnos después: ¿ustedes hicieron ese show? ¿La señora a ustedes le habían pagado? Porque ella se retorcía en el suelo, hermano, y fue liberada. Hay muchos hermanos aquí que estuvieron presentes en esa reunión. Aquí se han dado liberaciones, han habido otros casos, porque hay mucha gente siendo influenciada, siendo oprimida. Es una realidad. Y nosotros debemos de entender eso, porque tenemos que examinar todo a la luz de la palabra. Yo sé que a veces hay hermanos que no quieren que hablemos de esto, pero yo soy tu pastor, estoy siendo dirigido por el Señor, y te voy a enseñar lo que Él quiere que sepas, aunque sea un tema difícil. ¿Sí? Porque un día alguien dijo: ay, pastor, usted solo de demonios habla. Gracias a Dios que hablo de los demonios, porque así aprendes. Porque hay mucha gente enferma, incluso por demonios. Y vamos a ver eso. Marcos 1:39, mire lo que dice la palabra. Jesús recorrió toda la región de Galilea, anunciando las buenas noticias en las sinagogas de cada pueblo y expulsando a los demonios. Josué me va a empezar a proyectar esos versículos, no se los diga antes, por eso se va a tardar. Pero la Biblia habla del ministerio de Jesús, y ahora Jesús nos ha heredado su ministerio. Estas personas que son oprimidas no son malas personas, no están poseídas. Un cristiano no puede ser poseído. Amén. Amén. Solamente atadas por limitaciones que no son las propias. No es que ellas quieran. Este mundo es, en sentido real, una zona de batalla en la que hay muertes reales y prisioneros reales, destrucción real y pérdida real. Aunque Satanás y sus demonios han sido derrotados, diga conmigo, derrotados, todavía hay una lucha contra de sus planes, de sus mentiras, de su presencia y su obra en las áreas de incredulidad, pecado, enfermedad, tormento y heridas. Y es que te voy a explicar. Un niño que fue despreciado, rechazado en el vientre de su madre, puede nacer con ese rechazo en su vida, y a través de esa herida un demonio puede entrar. ¿Sabías eso? Si no lo sabías, apréndelo. Y allí, a través de esas puertas abiertas, que así se le llama, entran los demonios y ahí andan felices. Y entonces una niña que fue violada, que fue abusada, que fue tocada, se abrió una puerta. Hubo herida, una herida espiritual. ¿Cómo entenderlo? Pues entendámoslo, porque así es. Y esa muchachita que la agredieron o la maltrataron, se provocó una herida en su vida espiritual. Y los demonios van a aprovechar esa abertura para penetrar y oprimir. Y entonces el rechazo se vuelve algo más, y la personalidad de esta niña es una personalidad, doble personalidad, porque hay demonios de ese tipo. Y tú vas a ver a esa muchacha y no vas a entender qué pasa, pero tiene una opresión demoníaca. Y muchas veces ese demonio da cabida a otros tantos, porque no andan solitos, andan en legiones algunos, andan unidos
Y cuando entra la depresión, va la ansiedad y van una serie de cosas. Así trabaja el enemigo. Por eso es importante esto que te estoy enseñando. Y ojalá un día tengamos una sesión de liberación. ¿Cuántos quieren ser liberados, hermano? Amén. Yo quiero ser liberado. Yo cada mes me someto a liberación porque yo soy atacado. El enemigo trae tentación a mi vida como no tienes idea. ¿Verdad, pastora? Sí, tenemos que someternos. Y es una lucha. Y aparte de eso, luchamos contra otras cosas, ¿verdad? Tremendo. Pero tenemos que saber que es mayor el que está en nuestra vida, que es poderoso nuestro Dios, y que tenemos la enseñanza, y que esta enseñanza nos debe de servir para ser libres. Amén, hermanos. Dice 2 de Timoteo 2, 24 al 26. Quiero reforzar con versículos bíblicos el hecho de que tú conozcas que hay fuerzas espirituales, que Satanás está suelto. Dios lo ha permitido en su soberanía. Él está vencido, porque yo lo ato en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Yo lo echo fuera de tu vida. Amén. Si tú estás sintiendo o teniendo alguna opresión, eres libre en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo te limpia, te purifica. Amén, hermanos. Dice la palabra: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Qué dice el 25? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y dice el 26, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Ya no hacemos la voluntad de Dios. Miren qué tremendo. Dios está contento cuando yo hago su voluntad. Amén. Pero el enemigo va a estar más contento cuando yo haga la voluntad del enemigo. Y esa es la opresión. Y eso es, hablemos de gente en el mundo que tienen demonios poderosos. Un asesino tiene varios demonios en su vida. ¿Me entienden? Amén. Y él puede ser libre. La pastora me comparte de un predicador de 80 años, no sé cuánto, que ese hombre ha ido más de 300 cárceles y va a liberar a endemoniados de asesinos en serie que están en las cárceles. Imagínate tú la cantidad de demonios. Y esa gente es libre. Y aunque están en la cárcel y van a permanecer muchos años allí, espiritualmente son libres y pueden adorar y glorificar a nuestro Dios. Amén. Dice Efesios 4, 26, 27. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Amén. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuidado con la ira y el enojo, hermano, porque esa es una puerta que yo abro cuando me enojo. Amén. Sí. Y a veces Dios va a usar esas situaciones para que nos demos cuenta en qué áreas de nuestra vida tenemos que cambiar. ¿Eres tú enojón? ¿Eres tú fosforito? Ten cuidado, porque el enemigo a través de ese comportamiento va a entrar. Aleluya. Me decía un hermano, yo soy fosforito, pastor, qué tremendo. Sí, cualquiera nos enojamos, pero airaos, pero no pequéis. Amén, hermano. Qué importante. Sigamos. 2 de Corintios 11, 3, 4. Miren esta palabra que poderosa. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo tolerás. Y esto es poderoso, hermano. La siguiente. Porque,
¿El 5? No, 5. Segunda de Corintios. Ok, está bien, hasta ahí. Ok, entonces, sí, está bien. Dios nos ha dado su Santo Espíritu. Nuestro espíritu, allí en nuestro espíritu vive el Espíritu de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sí, Él viene a vivir, Él viene a restaurar ese espíritu que estaba muerto. Ahora vive, ahí está el Espíritu Santo. Por eso un cristiano no puede ser poseído, porque ahí está el Espíritu Santo. Pero sí puede ser oprimido en áreas del alma, en áreas del cuerpo. Me recuerdo una vez en Nicaragua, fuimos a una campaña, llevé como 500 jóvenes en un viaje misionero. Yo estaba trabajando en Asambleas de Dios con un programa allá en el San Salvador. Llevamos una fila de jóvenes y llegamos a Nicaragua y nos establecimos. Pero un muchacho que iba con nosotros iba en pecado. Y el diablo lo usó, lo endemonió. Y tuvimos que apartarlo y ponerlo en un lugar. ¿Ok? Fíjense. Y entonces yo era de los líderes del grupo, porque llevamos muchos líderes, porque estábamos manejando más de 500 jóvenes que estaban teniendo su primera experiencia misionera. Y entonces este muchachito allá apartado, endemoniado, no había recibido a Cristo. Este muchachito, otros muchachos, como era libre la entrada, ¿verdad?, para los que quisieran viajar, lo invitaron: venite, vámonos a Nicaragua. Pero no sabían que era una batalla espiritual, era un viaje misionero, iban a experimentar algo maravilloso, pero él no era creyente y fue oprimido por un demonio. Lo quiso sujetar, engañar, y fue liberado. Al ratito lo liberamos, ¿verdad? Y él recibió a Cristo. Lo primero que hicimos fue llevarlo a Cristo. Y bueno, fue una experiencia, pero muchos jóvenes se dieron cuenta de eso. Se dieron cuenta que sí existía Satanás y que él anda como león rugiente, y que entonces nosotros a veces tenemos que tener cuidado, porque hay espíritus que pueden venir a nuestra vida, un espíritu cualquiera. Por eso tengamos cuidado cuando imponemos manos a alguien que no conocemos. Se dan experiencias de que tú después andas mal y un demonio se te pasó, porque así pasa, hermano. O sea, no cualquiera. Si tú no estás listo, no impongas manos a cualquiera. Y la palabra lo llama y lo dice, ¿verdad? Amén. 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 Santiago 3, 14, 15. Estábamos en Asunción, Uruguay, con otro grupo, porque Dios me usó, gracias a Dios, para llevar jóvenes a la experiencia misionera. Y estábamos haciendo una fila, poníamos 2 filas de jóvenes para orar por la gente. Y en eso entró un fulanito ahí, iba lleno de unas cosas acá en los brazos, y cuando empezamos a orar cayó al suelo, empezó a temblar y todo estaba endemoniado. Ese muchacho había incluso, con todo el respeto, comido carne de muerto, porque en ese lugar era una zona de brujos, y hacían prácticas, engañados. Y ese muchacho fue endemoniado. Lo tuvimos, no lo pudimos liberar allí, sino que tuvo que ir a una sesión especial. Satanás existe, Satanás oprime, Satanás causa dolor, causa enfermedad, es una realidad. Amén. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, cuidado con eso. Os jactéis, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. El versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¡Wow! Poderoso. Entonces, hermanos, no solo batallamos contra la carne y contra ese montón de situaciones que ya hay, sino que batallamos con el mundo y con Satanás, contra influencias demoníacas, ¿verdad?,
de fortalezas que están dentro de nosotros. Y hay fortalezas fuertes. Yo no sirvo para nada, yo no sé nada, yo soy incapaz. Esa fortaleza que va a la autoestima, un espíritu que afecta tu autoestima, te hace sentirte que no sabes nada. Es una fortaleza. Y eso te hace sentir que no puedes. Y tú eres capaz, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermano. Amén. Declara la palabra, reprende ese espíritu inmundo que te quiere hacer daño en tu vida espiritual. Ahora, voy a decir algo más. No siempre, óyeme bien esto, nos enfrentamos a los demonios como tal. Oye esto, sino a sus obras. Entiéndelo. Vamos a enfrentarnos a veces a las obras del enemigo. Cuando hay un trauma, cuando hay un pecado, es porque hay una apertura que fue creada para que los demonios puedan comenzar su obra de control y tormento. Ya lo he dicho. Una fortaleza religiosa, por ejemplo. Gente que no quiere aceptar el evangelio porque hay una fortaleza de religión. No, yo crecí en la religión de mis padres. Él es el que, mi padre me dijo esto y yo no voy a cambiar, porque no quiere aceptar el evangelio. Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no crean la palabra. Amén, hermanos. Amén. Qué importante. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Amén. Que le diga un aplauso al Señor, pues. Ahora, esto que voy a decir es serio. Los demonios tratan de moverse en nuestras mentes partiendo de falsas sugerencias hasta llegar al control y la opresión. Amén. Por eso, la batalla de la mente. Anoche tuvimos una noche difícil, la pastora y yo. El enemigo llegó porque el enemigo sabía lo que iba a hablar. A las 3 de la mañana nos acostamos, una lucha espiritual, mandándonos pensamientos. Hermano, sí. Y ahí tenía que estar bregando, porque él va a querer hacer una fortaleza, te va a querer engañar. Él es el padre de la mentira. Amén. Y él va a actuar de esa manera. Y no lo vas a ver, pero hay ideas. Ay, cualquiera te dijo algo y empieza tu pensamiento. Ah, no, es que me dijeron tal cosa. Y empieza tu mente a dar vuelta. Y te desvelas. No puedes controlar, no puedes sujetarte. Porque esa fortaleza está allí. Él le encanta que nosotros suframos. Que nosotros anoche era batalla espiritual, ¿verdad? Porque yo sabía el enemigo lo que iba a venir a hablar. Pero como yo sé que es el Señor que me está llevando a hablarte de esto. Porque el Señor quiere que tú seas triunfante, que seas victorioso, que pelees la buena batalla. Amén. Que no te dejes engañar por falsas sutilezas, como dice la palabra. Amén. Hay zonas en nuestro interior que están fuera de control y pareciera que tienen fuerza propia. Cuidado, revisa si no es una influencia demoníaca. Te estás sintiendo que no puedes, te estás sintiendo, te sientes insatisfecho. Es un demonio de por medio. Échalo fuera. Espíritu inmundo, no sé quién eres, pero dice el Señor que ya te venció. Tú no tienes arte ni parte en mi vida, no te doy autoridad, te vas fuera. Échalo fuera. ¿Lo va a hacer, hermano? Empiece a hacerlo. Es importante. Porque si no, esa fortaleza te va a dominar. Y vas a empezar a dejar los ministerios. Y vas a empezar a dejar esa práctica espiritual que tenías con Dios. Así es el enemigo. Nos quiere derrotar. Amén, hermanos. Amén. Hay una gran oposición, pero tremenda oposición de parte del enemigo para que no tengamos intimidad con Dios. Esa comunión hermosa, ¿no te agrada a ti
que Dios te haga llorar a veces, que empieces a orar y sientas que hay deseo en tu interior de llorar porque es la presencia del Espíritu Santo. ¿No te gusta, hermano? Mira lo que decía David: mi carne te anhela, mi alma tiene sed de ti, mi espíritu te busca. Qué maravilloso poder buscar a nuestro Dios a través del Espíritu Santo, amén, hermano. Y que Él te llene de gozo, de alegría, y que el enemigo no pueda permanecer allí. Estás perdiendo esos tiempos con el Señor. No los desprecies, amado hermano, búscalo. De madrugada te buscaré, decía David. Yo tengo sed de ti, Señor. Yo te anhelo. Yo necesito tu presencia. Dígale al Señor. Porque es tan necesario para nosotros los creyentes, hermanos, que podamos sentir esa presencia de Dios. Y esa presencia del Espíritu, el diablo no puede resistirla. Amén. Amén. El mundo con sus placeres y distracciones, la carne con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos. Ay, ay, ay. Cuidado con las redes. Sí, hermano. Hagamos, la pastora el otro día dijo que íbamos a hacer un ayuno de pensamientos, pero hagamos un ayuno de teléfono también. Sí, porque nos distrae mucho. Levante la mano quien ve 1 hora al día de Facebook. Levante la mano sin pena. Gloria a Dios. Y puedo seguir preguntando 2 horas, 3 horas, hasta que le damos un premio al que tenga 5 horas en Facebook. Sí, hermano, es la realidad. ¿Cuántos minutos? No lo pregunto, porque entonces voy a caer mal. ¿Cuántos minutos le das a la Biblia? Ay, ay, ay. ¿Cuántos minutos de oración, tu oración personal? Sí, hermano, perdónenme, pero es necesario hablar de esto. Queremos una iglesia, ¿qué dice ahí? Del vino nuevo. Amén, hermano, que fluyamos, que ya no tengamos esos pensamientos que tenían los fariseos que persiguieron a Cristo, que no pudieron entender el mensaje de salvación que Él traía, el mensaje de sanidad y liberación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Entendámoslo y disfrutémoslo de esa manera. Recibamos la sanidad, hermanos, recibamos la liberación, amén. Amén. Sí, hagámoslo. Seamos libres en el nombre de Jesús. Amén. Es una lucha diario. Es una lucha que todos debemos de librar para alcanzar la santidad, para encontrar a ese Dios y gozarnos en su presencia. Y a esa lucha le llamamos guerra espiritual. ¿Y de qué guerra está hablando, pastor? Del desplazamiento permanente de los poderes demoníacos y la eliminación de los sistemas que lo alimentan. Deja el celular si te está afectando. Digo, mucho, ¿verdad? Porque el celular, a nosotros nos sirve el Facebook para mandar los anuncios y festejar y poner los cumpleaños, bonito. Y a lo mejor hablar, por supuesto. Pero cuidado cuando nos distraemos, cuando nos toma mucho tiempo. ¿Ven? ¿Vas a pedirle perdón al Señor por tanta hora que ves ahí? Pídele perdón. Guerra espiritual, amado hermano, es cerrar las puertas que le dieron lugar al enemigo para que entrara. Guerra espiritual tiene que ver con echar fuera, te vas. Aunque Cristo no lo hacía así, ¿no? Todo un poco emocionante, pero ahí le pegamos gritos. La presencia, la unción de Cristo. Él se iba de madrugada a buscar a Dios. Y cuando bajaba, los demonios salían huyendo. Él se iba al mediodía a buscar a Dios. Él se iba en la noche, dice que se iba al desierto a orar para impregnarse de esa unción, de la unción que pudre el yugo. Hermanos, si mi sueño aquí es que cada viernes nosotros tengamos una vigilia y que vengamos a orar y echar fuera y que se den las manifestaciones del reino de los cielos. Amén. Que hayan liberaciones, que hayan sanidades, ya que desechemos todas esas enfermedades que nos vienen oprimiendo. Amén. Porque el diablo es astuto. Amén. Ahora, ¿qué necesito yo para lograr eso? ¿Qué necesito para lograr
desplazar esas fuerzas espirituales de maldad. Hay que cerrar las puertas que le dieron en la entrada. Y hablaba del abuso. Si hubo abuso, primero perdona al abusador y cierra las demás puertas que se abren, porque quiero decirte que una persona abusada vive a veces en pecado, porque como hay amargura, hay resentimiento y hay dolor, y se van abriendo otras pequeñas puertas. Amén, hermano. Amén. Y hay pecado hasta de idolatría, no digamos de cuestiones sexuales, porque los demonios, cuando hay un abuso sexual, vienen. Algunos expertos teólogos dicen que hay personas, hombres que fueron violados, que se convierten en homosexuales, porque hubo un demonio que entró allí, que les vienen y les cambian la manera de pensar, porque ellos siguen siendo hombres, pero se creen mujeres. Y al revés. Sí, hermano, es penoso, tengo que decirlo, pero así es. Esta sociedad, Satanás la tiene controlada. Mateo 3, 1, 2. Ahora, vamos a ir a hablar un poquito, ya me quedan 5 minutitos, ya voy a terminar. Pero quiero hablar cómo se inicia la guerra espiritual, porque en el Antiguo Testamento no hay mencionado lo que menciona el Nuevo Testamento de la guerra espiritual. Allá con el rey Saúl tenía un demonio que lo oprimía, y cuando lo oprimía llamaba a David para que cantara salmos y cantos. Y la alabanza hacía que los demonios dejaran de oprimirlo. Pero no había manifestaciones como en el Nuevo Testamento. Y Juan el Bautista, ¿se recuerdan de Juan el Bautista? Ahí en Mateo 3, 1, 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y luego Mateo 11, 12. Esto Jesús lo predicaba. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. Y necesitamos trabajar en este campo como iglesia. Necesitamos reconocer que a veces el enemigo, yo le abro puertas y él se aprovecha. Y yo como creyente debo de reconocer que puedo estar oprimido. ¿Y por qué no, hermano? Si yo soy ministrado por un predicador, y allí yo tengo que decir que he cometido faltas, pues. Y no tenemos que ser libres. ¿Por qué vamos a esconder algo que el Espíritu Santo nos trae y nos revela que tenemos que sacarlo? Y si andamos mal, pidamos perdón. Pidamos perdón a quienes hayamos ofendido, y aún los que nos han ofendido, perdonémoslos. Porque si no perdonamos, no hay forma de poder ser libres. Ahora, desde el momento que Juan el Bautista comenzó a predicar el reino de Dios, allí, hermanos, comenzó la confrontación con el diablo. Cuando se predica el reino de Dios, hay manifestaciones espirituales. Estaba un día en Argentina, había llevado un grupo de 18 jóvenes. Y fuimos a una campaña de un señor predicador que se llama Anacondia. Te invito a que lo busques en Google, en YouTube, perdón. Y estamos en la campaña, y nosotros, como yo llevé, era una delegación que iba, nos dieron privilegio de estar en las primeras bancas. Pero estaba la tarima bien alta, arriba el predicador, y abajo de la tarima como 100 personas intercediendo, hermano. Y cuando este predicador dijo: óyeme bien, Satanás, quiero decirte lo que pasó. Empezaron a manifestarse un montón de personas y a caer al suelo, y corrían las brigadas de jóvenes que habían estado intercediendo abajo a recogerlos, y los llevaban a una carpa donde eran liberados. Impresionante, hermano. Yo me quedé, ¿what? Terrible, impresionante.
El ministerio de Anacondia, un ministerio poderoso, un evangelista reconocido, Dios lo usaba en liberación. Y solo decía, ya los demonios reconocían, como el caso allá de Pablo. A Pablo conozco, pero a ti no. Y qué tremendo cómo Dios obraba en la vida de las personas. No te estoy diciendo de dos o tres, cientos de personas liberadas. Era increíble irse a meter a la carpa donde estaban liberando. Había gente experta en liberación, pero ellos primero habían pasado por un proceso de liberación. Pónganse de pie, hermano. Gloria al Señor. Y termino con esta porción bíblica de Marcos capítulo 1, versos 23 al 28. Tenemos que confrontar los espíritus inmundos. Diga conmigo, confrontar. Confrontar. Sí, hermano. Hagámoslo. No tengamos pena. Si usted cree que está sufriendo una presión y cree que tiene la confianza de decirnos, venga, y vamos a orar por usted. Si usted en su casa hay alguna situación que esté viviendo, venga con nosotros, hermano. Vamos a ir en vaca, vamos a ir en grupo a echar fuera a los espíritus inmundos, amén, hermano. Y nos vamos a llevar a todos los líderes para que los echemos fuera en el nombre de Jesús, amén, hermano. Amén. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, oiga esto, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Es lo único que le dijo, hermano, no como yo que estoy ahí hecho fuera, vete. No, cállate y sal de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Necesitamos, Dios nos ha dado autoridad y poder. ¿Lo crees, hermano? Amén. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Galilea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y eso mismo que hizo Jesús, que después lo mandó a sus discípulos, lo ha dejado para la iglesia actual, hermano. Tenemos esa asignación, pero nos hemos declarado incompetentes. La iglesia de Jesucristo hoy solo son luces, cámaras, acción. Solo son colores, cultos cortitos. No quieren hablar del diablo, no quieren hablar del pecado, no quieren hablar que puedes irte al infierno. Sí, hermano, pero nosotros vamos a predicar eso porque es lo que la palabra dice. Yo te voy a animar a que te enfrentes a esas fortalezas que pueden estarte afectando tu vida. Si tú estás teniendo algún problema, vente con nosotros. Hoy no voy a ministrar liberación, pero vamos a tomar un tiempo. Si tú necesitas que oremos por ti, puedes pasar. Pero si hay necesidad de ministrar liberación, no lo vamos a hacer. Pero te puedo decir que tú puedes acercarte después a mí y a la pastora, y podemos después tener una sesión en ese campo para que tú seas libre. Pero tú también, tú puedes, en base a lo que yo te he enseñado, a que tú puedes autoliberarte. Y vamos a tener un culto un domingo para enseñarte cómo liberarte. Amén. Cómo detectar que hay espíritus inmundos oprimiendo, sea en la estima, en la autoestima, sea problemas de ansiedad, hay tantas situaciones que el creyente ya no debe de vivir, pero las está viviendo. Y estamos en la obligación nosotros como creyentes de ser libres. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Si alguien quiere oración, pueden pasar al frente. Vamos a orar por ustedes.
Gloria al Señor. Pero tenemos nosotros al Espíritu Santo, hermanos. Esa es la otra parte que ya no hablé hoy. En la próxima oportunidad vamos a estar estudiando ese Espíritu de Dios que ha quedado con nosotros. Cuando Jesucristo se estaba preparando para la muerte y luego la resurrección, les dijo a sus discípulos: me voy, pero os enviaré al Consolador para que esté con vosotros siempre. Y allá en la fiesta del Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. Dice la palabra en Hechos capítulo 2 que empezaron los discípulos, los apóstoles, recibieron la presencia, la unción, la llenura del Espíritu Santo. Y en ese día, Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicar. Y había miles de personas reunidas porque era la fiesta de Pentecostés que cada año celebraban los judíos. Era una fiesta para los hombres, así que han de haber habido muchos hombres, pero también mujeres y niños. Y ese día 3,000 personas llegaron a Cristo, se convirtieron, fueron bautizados. Y allí fue el inicio de la iglesia de Jesucristo. Y nosotros somos fruto de ese avivamiento. Pidámosle a Dios un avivamiento en Semilla de Vida. Amén. Un mover del Espíritu de Dios. Amén. Desechemos las fábulas, los chambres, las críticas, las murmuraciones. Amén. Busquemos el Espíritu Santo, hermano. Tengamos la llenura de Él. Que puedan haber milagros, prodigios y señales. Eso es lo que tenemos que venir a buscar. Desde que usted venga en la mañana del día domingo, en la noche del día miércoles, venga diciéndole: Señor, yo quiero tener una nueva experiencia contigo. Amén. Bautízame, Señor, con tu Santo Espíritu. Amén. Dame esa presencia tuya en mí. Sí, Señor. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Damos la bienvenida a mi hermano José Torres, viene con sus niños. Bienvenido, hermano. Un aplauso a mi hermano. Nos está visitando de Forward. Disculpe. Levante su mano. ¿Cuántos recibieron la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos hoy, allí en su intimidad, van a pelear su batalla? Amén. Identifica al enemigo y échalo fuera. Amén. Tú no te puedes quedar en mi vida, Satanás. Amén. Y esos esbirros que has mandado, ese espíritu de enfermedad y enfermedades que está causando el enemigo, hermano. Miren esos jóvenes que están en las drogas, en el alcohol, están siendo oprimidos, muchos jóvenes, hermano. Oremos por nuestros niños y jóvenes, para que el enemigo no venga con pensamientos, con hábitos que le hagan daño. Y que nosotros podamos ser una iglesia de esas que pelea y que libera. Amén, hermanos. Así que en su intimidad examínese y dígale: Señor, mira, he estado sintiendo esto. Identifique si hay puertas abiertas y eche fuera esos espíritus inmundos en el nombre de Jesús. Voy a declarar la bendición sacerdotal. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Padre, guarda cada familia aquí presente y representada. Llévalos con bien a su casa, guárdalos en el camino, líbralos de peligro, líbralos de accidentes, de tickets de la policía, protégelos de migración, Señor. Y esta semana provéeles lo necesario para que ellos el domingo puedan traer esa ofrenda y ese sacrificio para ti. Amén. Gracias por sus vidas, Padre. Los declaramos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. 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 Quisiera invitar